Bien, con respecto al problemita de propiedades coligativas del descenso de la presión de vapor, tenemos como dato la presión de vapor del tolueno puro igual a 139 milímetros de mercurio, la presión de vapor del benceno puro de 392 milímetros de mercurio, y la fracción molar del tolueno igual a 0,6. Me piden como incógnita la presión parcial de cada componente. Eso quiere decir la presión parcial del tolueno y la presión parcial del benceno. Para ello se debe calcular la presión parcial del tolueno igual a la fracción molar del mismo por la presión de vapor del tolueno puro. Quiere decir que voy a reemplazar los datos haciendo 0,6 por 139 milímetros de mercurio, de manera tal que calculo la presión parcial del tolueno, que me da 83,4 milímetros de mercurio. Si me hubieran pedido que ese resultado lo exprese en atmósfera, significa que hago una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, los 83,4 milímetros de mercurio X. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la presión parcial del benceno? Con la misma fórmula, su fracción molar por la presión de vapor parcial de él. Bien, la presión pura, digamos. Sabiendo que la suma de las fracciones molares es igual a 1, puedo sacar por una diferencia la del benceno, que viene a ser 0,4. De ahí reemplazo y multiplico su fracción molar por la presión de vapor pura del benceno y me da 156,8 milímetros de mercurio. Bien, en el segundo inciso me pide la presión de vapor total en la solución. Eso quiere decir que me está pidiendo la presión total. Bien, y la presión total es la suma de las presiones parciales de esos gases en el vapor, que lo acabo de calcular en el inciso 1, significa que para calcular la presión total voy a sumar la presión parcial del tolueno más la presión parcial del benceno, los voy a sumar y me da 240,2 milímetros de mercurio. Y con respecto al último ítem, que me pide la fracción molar del tolueno y del benceno en la fase vapor. Bien, yo para poder calcular eso, van a tener que aplicar la ley de Dalton, bien, que es de los gases, donde la presión del tolueno, vapor, que es la que hemos calculado en el inciso 1, va a ser igual a la fracción molar del tolueno, pero en la fase vapor, bien, no en la fase líquida como es en el inciso 1, por la presión total. Bien, entonces lo que vamos a tener que hacer es despejar de ahí la fracción molar de vapor del tolueno, haciendo una división o una relación entre los 83,4 milímetros de mercurio y los 240,2, de manera tal que obtengo la fracción molar del tolueno, que me da 0,347. Lo mismo voy a hacer para calcular la fracción molar del benceno en la fase vapor. Bien, y me da 0,652. Bien, la sumatoria obviamente me da igual a 1. También estos resultados a mí me permiten hacer un análisis. Bien, ¿qué análisis? Me pueden preguntar cuál de los dos componentes es más volátil. Para eso yo tengo que ver el valor de las fracciones molares y ver cuál es mayor. El que tenga mayor concentración significa que es más volátil. Entonces eso quiere decir que el benceno
es más volátil que el tolueno porque es más rico en su fase vapor. Bien, siempre para hacer ese análisis tiene que ser una vez calculadas las fracciones molares de los componentes en la fase vapor.